Hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Bienvenidos a la casa de Dios. Nos da gusto verles una vez más. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 25. Juan, capítulo 14, versículo 25. Y de esta manera vamos a darle gracias al Señor y comenzamos la escuela dominical. Amén. Juan 14, 25. Y me indica con un fuerte amén cuando lo tenga listo. Juan 14, 25. Amén. Dice así la palabra del Señor. Juan 14, 26. Comenzamos ahí en el 26. Y dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién nos enseñará, dice, todas las cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esta mañana es el que nos ayuda, hermano, para que esta enseñanza, amén, podamos nosotros comprenderla, podamos atesorarla y podamos ponerla por obra. Vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por la bendición que una vez más nos das de estar en tu casa. Gracias por permitirnos venir a la escuela dominical. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, nos enseñe, Señor, nos muestre, mi Dios, y nos ayude para poner tu palabra por obra. Bendice a cada uno de los oyentes, los que están presentes, los que están desde casa. Cada uno, Señor, podamos seguir creciendo, seguir, Señor, creciendo en la fe que nos has dado y sigamos dando fruto para honra y gloria de tu nombre. Bendice las clases, bendice a cada maestro, a los que vienen en camino. Te damos gracias y lo ponemos todo en tus manos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y Jehová está en medio de nosotros. Amén. Vamos a cantar este canto y así, hermanos, continuamos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Puede sentarse. Tiene frío, tiene calor. Empiezan las gripas, ¿verdad?
las alergias por el cambio de clima. Qué bueno que estamos aquí esta mañana en la casa de Dios, hermanos. Mire, esta semana vamos a dar continuidad a esta clase que hemos estado desarrollando en relación al tema una vida conforme al corazón de Dios. Ya hoy es la clase número 18, lo cual significa que ya tenemos ¿cuántos meses, hermanos? A ver, divídalo entre 4. 4 y medio, lo cual significa que de alguna u otra manera la vida de este hombre, el rey David, o David, que todavía no llega a ser rey, se está viendo de manera más detallada y eso es bueno. Así que, ¿qué le parece, hermanos, si esta semana hacemos la pregunta oficial? Tengo que preguntar, ¿quién leyó el capítulo número 28? Levante su mano, por favor. A ver, Eric, no me da imagen. ¿Quién más por acá? ¿Quién más la leyó, hermanos? Levante su mano. Mano Daniel, Víctor. ¿Quién más, hermanos? Ok, por acá. ¿Y los demás, hermanos? ¿Qué leímos? Acuérdate que es la partecita, hijo. Vamos a ver si tengo pila. Ándale, se me hace que me vas a tener que ayudar tú, Eric, porque no me está dando imagen, hijo, y son asuntos técnicos. Así que, y aquellos que no leyeron, hermanos, ¿qué leyeron? Pregúntame yo. Bien, yo quiero seguir insistiendo porque cuando hablamos acerca de la enseñanza o la parte de la formación de un cristiano, que la Biblia, las predicaciones, los consejos, las canciones forman una parte importante, pero la enseñanza en sí, desde la perspectiva, vamos a llamarlo pedagógica, instruccional, hermanos, es muy importante en la vida del creyente. La cultura mexicana es muy pobre, la cultura hispana es muy pobre en relación a leer. Un día me dijo alguien, ¿sabe por qué yo casi no leo? Me digo, ¿por qué? Y dice, es que cuando era chiquito era tan pobre que ni tenía libros para leer. Le dije, no nos justifiquemos. Le dije, en realidad no hay excusa. Dios nos dio una palabra y sobre esa palabra nosotros debemos de estar creciendo a través de ella. El leer no es cuestión solamente de gustos, hermanos. Leer es una cuestión personal e importante en la vida cristiana. Así que esta semana, ahora que ya me han dicho que hemos leído el siguiente capítulo, vamos a hablar acerca del capítulo 28. Este capítulo que no habla de David. Su participación en este capítulo es muy mínima, pero aun cuando es muy mínima, vale la pena resaltar el tema de su enemigo, o que así lo veía, y es precisamente el rey Saúl en ese estado. Así que al leer el capítulo 28, cámbiale, Eric, por favor, hijo, así como que tú te quedas ahí y luego con la otra mano me vas leyendo la mente. El capítulo 28 lo he titulado La adivinación, si la aprueba Dios o no. Esta pregunta es tan general que cualquiera diría que es cristiano que Dios no la aprueba. Pero cuando entramos en este capítulo aparentemente nos muestra un panorama en donde ha sido utilizado por mediums, por brujos, inclusive dentro de la misma iglesia, porque hoy en día en esta teología o en esta corriente doctrinal que se está formando, hay muchos que se hacen autollamarse profetas y empiezan a hacer prácticas. No voy a hablar de esto, pero lo traigo en la introducción. Empiezan a hacer prácticas dentro de las iglesias en el nombre de Dios, que aparentemente pareciera ser que son prácticas que sí van ligadas de algo que Dios no aprueba. Entonces, me ha tocado estar en ocasiones, escuchar estos llamados autoprofetas, en donde algunos de ellos dicen que escucharon la voz de Dios de un pariente que les dijo que dijeran esto en la tierra. Eso, hermano, es una aberración, es una herejía. No hay Biblia para sustentarlo. He escuchado otros que se denominan, chamanes, brujos, espiritistas, que inclusive utilizan la Biblia para poder hacer sus rituales o sus conjuros. Biblia versión 60, tal cual usted y yo manejamos. De hecho, hace muchos años, una amistad me prestó un libro, porque esta amistad era una amistad que era atea, y me decía,
yo no le creo a estos libros, pero te lo voy a prestar para que lo ojees. Yo tenía alrededor de 16 años y era un libro muy pequeño, era un libro de conjuros. No piense usted que yo empecé a hacer conjuros, pero dentro de la escuela es muy común que uno le presten ciertas cosas. Y en cuanto lo abrí, lo primero que me llamó la atención al abrirlo era lo que decía el autor de ese libro. Y decía, este libro es un libro que, y le empezaba a decir que venía en el nombre de Dios e iniciaba todos los conjuros bajo la oración modelo, en el nombre del Padre, del Hijo. Y empecé a hojear el índice y me di cuenta que amarres, encantos, todo lo que usted se puede imaginar. Y cuando lo hojeé, no lo leí, solo lo hojeé, pero leí las partes titulares. Me llamó la atención porque dije dentro de mí, cualquier cristiano que lo agarre o cualquier otro no cristiano que practique alguna religión y lo lea, se va a dar cuenta que en realidad aparentemente hay una conexión entre lo oculto, el espiritismo y la adivinación y Dios. Y precisamente esta información la sacan de este capítulo, capítulo 28, en donde hay dos líneas de pensamiento en relación a la teología. Mientras una mantiene que fue un caso aislado, que sí lo aprobó Dios, hay otra línea de pensamiento que tajante y enérgicamente, categóricamente, decimos que no fue Dios. Sin embargo, vamos a ver ambas posiciones, pero nos vamos a ir a la palabra para poder resolverlo. ¿Por qué? Porque yo me atrevo a creer que cuando hacemos la pregunta, ¿cree usted en la brujería? ¿Cree que es de Dios? Rápidamente decimos no. Y la pregunta es, ¿cómo explicarlo? Definitivamente. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decirle a alguien es pecado? De hecho es abominación para Dios. ¿Cómo explicarlo? Y ahí es donde entra la participación de la palabra de Dios que nos instruye a nosotros a cómo llevarlo a cabo. Así que vamos a ver la introducción en este momento. Y dice de la siguiente manera: el tema de la adivinación ha sido mencionado en estos días principalmente por nuestros medios masivos. Y de hecho están creando una plataforma llamándolo entretenimiento, hermanos. Mire, ahorita hay una revolución sexual que resucitó de los 60s, pero ahora es una aberración sexual, en donde básicamente estamos mirando la ideología o el libre pensamiento desde la perspectiva sexual, y hemos visto cómo se ha estado formando una plataforma, y en la actualidad, a través de los medios masivos, nosotros estamos comenzando a ver lo que viene siendo, que está tomando principalmente de forma infantil. Dice ahí, llevando a algunos creyentes a verlo de manera inocente o no preocupante. A su vez, en algunos creyentes este tema no es considerado ni peligroso o grave, mientras otros creen que es tolerante, aceptable e inclusive bíblico, utilizando el nombre de Dios como frase para atraer, enganchar o apoyar esta práctica. ¿Cómo, si se le acerca a usted una persona simpatizante o creyente de la brujería y le dijera, mira, yo practico brujería y yo lo puedo sustentar con la Biblia, y luego le da el capítulo 28, ¿usted cómo la defendería o cómo la replicaría, hermanos? Le quiero preguntar a hermana Rosy. ¿Cómo la defendería? ¿Cómo diría, esto no es cierto, es contradictorio, no es de Dios? Miren, yo no voy a hablar abiertamente o a manera más detallada, que es muy interesante. Años anteriores yo he hablado de este tema. Hay un tema muy fuerte en la actualidad, lo que se le llama como la Santa Muerte. Y esta personalidad la asocian de alguna manera desde la perspectiva bíblica, porque la Biblia habla de la muerte. Entonces, esta personalidad se dice que tiene alguna relación con Dios, y por ende es que se puede recurrir a ella para buscar el favor a través de ella. Y utilizan a los médiums, a los espiritistas, a todas esas personalidades, las utilizan como un intermediario para poder acercarse a Dios y poder recibir sus favores. Entonces,
Cuando hablamos de la palabra brujería, rápidamente lo primero que se nos viene a la mente, Eric, recuerda que necesito que estés volteando acá, hijo, también. Para poder hablar de ello, vamos a hablar entonces la parte histórica del capítulo 28, que es el capítulo en el que hemos estado hablando de este tema. Vamos capítulo a capítulo y este tema aparentemente nos muestra un panorama totalmente diferente. Ya no estamos viendo la perspectiva devocional del creyente sobre un corazón conforme al corazón de Dios, pero sí vamos a atender el pecado o el gran pecado que cometió el rey Saúl. Y dice de la siguiente manera: una vez más habrá guerra. Reuniendo sus tropas para ir a la guerra contra Israel, el rey le dice a David que los acompañe. Y recordemos que había un rey, el rey filisteo, junto con sus hombres, a lo que hace su guardaespaldas. Fíjese qué interesante es que David pasa de ser de un guardaespaldas o de un general del rey Saúl, ¿a qué pasó a ser ahora? A un guardaespaldas enemigo. Es interesante, hermanos, ese error que ahí vemos ahí de parte del rey David. Dice: en este momento el rey Saúl ya había dado un decreto de echar de su país a todos los adivinos y hechiceros. Recordemos que una vez que el rey Saúl, en un momento de locura y de coraje, mata o da la orden de matar a todos los sacerdotes, ¿quiénes quedaban en el pueblo de Dios, en Israel? Los adivinos eran los únicos que quedaban. Y recordemos que culturalmente hablando, en aquellos tiempos, los adivinos, tanto como los sacerdotes, voy a utilizar la palabra adivino para referirme a todo en general, hermanos, exacto, a todo lo antagónico. Recordemos que al momento de que ya no hay sacerdotes, en aquellos tiempos culturalmente hablando, tanto como los sacerdotes, tanto como los adivinos, ambos tenían una posición, hermanos, delante de la sociedad. Uno, desde la perspectiva, recurrían a Jehová, el sistema sacrificial, todo lo que el pueblo sabía que Dios les había instruido. Pero también existía otro que eran precisamente los adivinos, que recordemos que estos se introdujeron en el pueblo de Dios. ¿Desde qué tiempo? ¿Quién lo recuerda? En Egipto se practicaba la adivinación. No la vemos abiertamente en el desierto, porque no se ve, pero se menciona que Dios habla de restricciones. Y le dice a su pueblo: cuando entres a Canaán, no te acerques a ellos. Y empieza a hacer una serie de restricciones. Lo que se logra ver en el desierto era lo que sí se le llamaba abiertamente los falsos profetas. Todo aquel que profetice en el nombre de Dios y no se cumpla, que muera a pedradas, ¿verdad? Así era de tajante la ley. Pero no se ve abiertamente la adivinación como ya después la vemos en el pueblo de Dios en los libros históricos o en el tiempo de los reyes. Así que dice de la siguiente manera: para este entonces ya había hecho duelo por el sacerdote Samuel. Existía una ley en aquellos tiempos. Había muerto un gran personaje en el pueblo de Dios y en tiempo de guerra se respetaba. Así que como había un duelo, un tiempo que se le rendía homenaje, en este caso al sacerdote Samuel o al profeta Samuel, no había guerra. Pero una vez que finaliza el duelo, los filisteos de las tantas ocasiones vuelven a hacer guerra al pueblo de Dios. Y dice: así que al llegar al lugar donde sería la guerra, el rey vio todo el ejército filisteo y sintió miedo. De hecho, otra versión dice que ¿qué le pasó a su corazón? Dice: se descorazonó. O sea, en otras palabras, ahora sí la vio venir. ¿Por qué será que sintió miedo? El sentido común diría, pues porque eran más los filisteos, sí es cierto. Pero no era la primera vez que peleaban. Qué interesante, hermanos, que cuando estamos en un tiempo de prueba, ahí le doy la palabra, Betty, ahí le doy la palabra, hermano. En un tiempo de prueba, qué interesante es cómo el hombre de Dios tiene de manera, vamos a llamarlo, automática, recurrir a Dios. Yo creo que eso es una buena costumbre y ese es un pilar en la comunión con Dios. Hay una situación, tengo que ir a Dios. Desafortunadamente, Dios guardó silencio. Ahí sí hay que preocuparse. Ahí ya no está Dios contigo, por así decirlo, en la vida de Samuel, en la vida del rey Saúl. Entonces cuando no se recurre a Dios, el hombre por instinto termina recurriendo a otras instancias.
Y las otras estancias, si decimos algunos, puede ser los excesos, el alcohol y embriagarte para que se te olvide todo, el entretenimiento, como le pasa a muchos, ¿verdad? Cuando les pega la depre, ¿a dónde se van? Pues a comer o al mall a gastar. Ese es un asunto psicológico. En otro de los casos, en la vida de los creyentes, es interesante que muchos cristianos sí cometen la imprudencia de que cuando no reciben respuesta de Dios, no directamente, fíjese, pero indirectamente piden a alguien que interprete ciertas cosas. Yo he aconsejado creyentes que se han encontrado en sus patios un monito, un trapito, algo que estaba enterrado ahí que ellos saben que nunca estuvo ahí. Y se lo dan a otra persona para que la otra persona vaya y le pregunte al brujo. Eso es aberración, hermanos. Eso no está bien. Eso es jugar definitivamente con el diablo, y eso es prohibidísimo. Porque tanto como el que peca, como el que agarra la pata, como el que les tira la pata. Entonces, el pueblo de Dios tenía restricciones sobre restricciones sobre restricciones en relación a este tema, que lo vamos a ver más adelante. Uno diría, tiene uno que estar muy mal discipulado, no discipulado para que la gente lo haga, pero es que la curiosidad mató al gato. Y le voy a decir otra cosa, que no es el tema que voy a tratar, pero es parte de. Hoy en día hay falsos profetas circulando dentro de las iglesias cristianas que están practicando la similitud de lo que viene siendo la adivinación, que ahorita vamos a ver más adelante. La interpretación de la palabra falso profeta en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo del profeta Jeremías, en el tiempo del profeta Daniel, en el tiempo del profeta Jeremías, que la palabra profeta bíblicamente o en su traducción original del hebreo se refiere a adivinadores, no se refiere a hombres de Dios, pero usaban un manto de profetas para hablar de parte de Dios, cosa que en la actualidad se está mirando en algunos círculos cristianos en la teología neoliberal o la teología perversa que ahorita se está moviendo. ¿La escucho? Hay dos cosas que me llamaron aquí la atención. Bien. Una fue que Dios no le respondió, y hay la Biblia dice que Dios lo desechó. Ya no había respuesta. Acostumbrados a decir o pensar, Dios es amor, voy a hacer esto, Dios me perdona, voy a hacer aquello, pero ahí Dios es amor, también dice la Biblia que es fuego consumidor, se crea, y cuando lo desechó, si vemos allá para adelante, Dios ya no lo escuchó para nada. Saúl se sintió atrapado o desesperado en tal forma que dijo, ok, si Dios no me va a escuchar, voy a hablar con Samuel. Fue pensando si a través de la adivinación Sí. que Dios le podría hablar. Otra cosa también, ahora, de otro tema, es de que lo que decía la hermana, a veces no escuchamos, pero es que Dios, no es que Dios no nos hable, es que no escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. Y Ahí está su palabra, está el Espíritu Santo dentro de nosotros, está nuestra conciencia. hay mucho. Sé que está bien y que está mal, pero si no escuchamos lo que uno quiere escuchar, se va y busca el consejo por otro lado para que llegue lo que nosotros queremos. Y sabe qué, hermana, voy a rescatar dos comentarios de los varios comentarios que escuché de parte de usted. El primero, la supergracia. Si el hombre peca, el hombre se tiene que enfrentar a sus consecuencias, a sus frutos. En otras palabras, lo que siembra cosecha. Y ahí, hermanos, la palabra de Dios da la esperanza: yo te ayudaré, yo estaré contigo. Pero hay consecuencias, y a veces Dios guarda silencio en ese proceso para que nosotros valoremos lo que Él está haciendo. Es como los padres cuando a veces están en disgusto con los hijos. Hijo, no voy a dejar de darte de comer, no voy a dejar de apoyarte y todo, pero sabes que ahorita no podemos hablar, estoy muy molesto y espérate. Y el hijo se le afigura que todo, no, sí, al cabo ya me perdonó mi mamá. No, espérate, hay un proceso. Esa es una. Y la segunda que acabo de mencionar, precisamente el silencio de Dios. El silencio de Dios nos lleva a actuar de diferentes maneras, y curiosamente es corretear, perseguir. Si el cristiano hoy en día sabe que no corretea a un adivino, si andan correteando los pseudoprofetas que andan diciendo de parte de Dios cuando en realidad, hermanos, no es Dios. Y yo lo hablo abierta y tajantemente porque la Biblia habla claramente cuál es la manifestación, la vida espiritual, la cordura
el llamado de un profeta y ante ello está establecido. Muchos que andan viviendo una vida de otra manera, simplemente a la luz de la palabra de Dios, dan mucho a desear. No lo hago de la manera de crítica, pero lo tengo que enseñar, tal cual. Sí, no es el tema, pero sí, de ahí procede todo eso, que el manto sagrado y la manguera sagrada y el escupidajo sagrado, no estoy bromeando. La pata sagrada y hay un montón, todo procede, hermano, de esto, de estas prácticas que son actuales y sorpréndase, me ha tocado verlas aquí en El Paso en algunos lugares y no es broma. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Posteriormente dice, así que al llegar al lugar donde sería la guerra, el rey se vio todo el ejército filisteo, dice que sintió miedo, se turbó su corazón, se descorazonó, por lo cual consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió. Y luego dice aquí, ¿qué es un adivino o un hechicero? Vamos a definir hacia dónde fue el rey Saúl. Son personas que se aseguran, ponga atención porque esta es la parte que son ellos. Yo te voy a ayudar. No, tú no me estás ayudando, me estás maldiciendo. Yo soy un enviado de Dios, tú no eres un enviado, tú eres un enviado de Satanás. Eres un agente totalmente, deliberadamente, no estás siendo engañado, sabes lo que estás haciendo. Dios me mandó, no, Dios no lo mandó el diablo. Es que Dios me ha puesto en tu camino. No, Dios no lo puso en su camino, lo puso Satanás. Y dice de la siguiente manera, son personas que aseguran que pueden ver el futuro, o el pasado, o eventos desconocidos. También son conocidos como agoreros, o sorteros, o clarividentes, chamanes, brujos, que cada uno de ellos, hermanos, tiene su área fuerte. Quienes generalmente utilizan las cartas del tarot, los péndulos, las bolas de cristal y otros instrumentos de consulta. Se cree que pueden comunicarse con el mundo sobrenatural. Esa es la especialidad de ellos. En los tiempos bíblicos tenían un grado de autoridad, ya que eran considerados personas con dones especiales para tomar decisiones, inclusive políticas. ¿Quiénes recuerdan que la gran mayoría de los reyes paganos en realidad tenían entre sus consejeros a quiénes? A los adivinos. Pero curiosamente, cuando el pueblo de Dios en los tiempos de los reyes, cuando los reyes, los reyes del norte y los reyes del sur se parten, no es la novela, hermano, cuando se parten, uno de estos dos reinos lamentablemente deja de consultar a Jehová y comienza a observar a los reinos paganos y se dan cuenta que entre sus filas hay precisamente agoreros, adivinos, espiritistas. ¿Y en qué hace el pueblo de Dios? Precisamente los reyes los mandan traer para que les aconsejen. La pregunta es, ¿cómo puede caer en el pensamiento de un cristiano hacer tal cosa? Es que sí sucede. Cuando el corazón del creyente se tibia y posteriormente se enfría por una etapa, un proceso, ahí es cuando vamos cediendo poco a poco. ¿Y sabe qué es lo más aberrante de esto? Lo voy a decir, hermano, lo más aberrante de esto es que consultarlos se contrista el Espíritu Santo, se cae en blasfemia al Espíritu Santo. Y en la Biblia, cuando se usa el contexto que Jesús dijo, pero hay un pecado que no es perdonado, y dice, y es precisamente en contra de la blasfemia, en contra del Espíritu Santo, se refiere cuando la vida del creyente deja de caminar espiritualmente bajo la guianza del Espíritu Santo y espiritualmente recurre a los espíritus antagónicos, los reemplaza deliberadamente. Por eso es que hay creyentes en mi vida, en mi caminar cristiano, me ha tocado hablar con creyentes que se han apartado del evangelio, han consultado tales lugares y desafortunadamente ellos me han dicho que ha sido un tormento porque sufren para poder tener esa comunión con el Espíritu Santo. Es a debatir, yo entiendo, porque alguien dijo por ahí, no, es que Dios perdona todo. Espérate, hay partes de la Biblia en donde Dios nos habla claramente. No, es que Dios es amor. Sí, pero mira cómo es amor. Amor no significa que te va a pasar todo. Te va a enseñar y a veces tarda tiempo para que pueda haber un proceso de restauración. Entonces, dice aquí que esta es la personalidad de ellos. Así que vamos a la siguiente. Y dice aquí, ¿qué dice la Biblia sobre la hechicería y los demás? Acá vamos a esperar. Dice la Biblia, desde el Antiguo Testamento, condena estas prácticas de manera clara como abominación a Yahvé. Los hebreos, antes de entrar a la tierra de Canaán, les voy a pedir un favor, hermanos, ayúdenme con estos textos bíblicos porque los quiero ocupar, porque sí es importante, son los que le van a ayudar a usted y a mí
para no solamente a nosotros abonar el entendimiento de esta enseñanza, sino también cuando la gente le pregunte a usted, usted pueda responder, mira, Dios a través de su palabra no lo llama entretenimiento, no lo llama diversión, no lo llama juego. Dios lo llama por su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Es uno de los pecados más aberrantes delante de Dios, inclusive delante de la comunión con Dios. ¿Quién tiene por ahí Deuteronomio? No vamos a leer Deuteronomio 18, 9 al 14. Bueno, léanmelo por favor, hermanos. Perdón, sí. ¿Quién lo tiene? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios lo restringió definitivamente, y una de las causas principales es que en aquellos años, en los tiempos bíblicos, hermanos, generalmente estos hombres tomaban a los hijos y los pasaban por fuego. Usted irá a decir, o sea, nomás le hacían así, pastor. No, cuando dice que los pasaban por fuego, ahí se rostizaban los chamacos, perdón la palabra. Se quemaban, se inmolaban, era una manera de ofrecer un ritual, un sacrificio, y luego el espíritu antagónico que ha existido desde el Antiguo Testamento les daba precisamente cierto poder para poder mirar hacia el futuro, que ahorita vamos a hablar si en realidad esto es o no es cierto. Con la misma Biblia que Dios le habla al pueblo de Dios y le dice, todos ellos son unos charlatanes y unos mentirosos. Sin embargo, no se desacredita que en la personalidad de estos seres o de estas personas sí existe una virtud. ¿Y cuál es? ¿Que pueden ver el futuro? No, se llama intuición. Se llama astucia desde la peyorativa negativa. ¿Qué significa? Que en realidad sí suceden ciertas cosas que ellos dicen. ¿Pero por qué? Porque pueden ver a través de los demonios. Por esa simple razón. Y Éxodo 22, 18, por favor. Dios le dijo al pueblo, no quiero que quede nadie vivo. Pues en otras palabras, Dios lo cortó. Dios no juega, no lo tolera, no lo permite. No debían buscar la voluntad de Dios por ningún otro medio o Dios. El hacerlo, debían morir. Fíjese cuál era el decreto de Dios sobre estas personalidades. Levítico 20, 27. O sea que no solamente era el hecho de ser una persona que tenía la chamba de un chamán. No, también el hecho de ir. ¿Por qué razón habrá sido así, hermano Daniel? Ambas partes, que no solamente era la responsable la que deliberadamente lo practicaba y sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué culpa tenía quien se acercaba? ¿Por qué usted cree? Fíjese, hay ocasiones en donde Dios les establece al pueblo de Dios leyes de perdón, en donde le dice, cuando venga el año de jubileo, se te perdonará la deuda. Si tu enemigo te hace algún daño, te tiene que pagar, te tiene que refrendar con ciertos intereses. Uso la palabra del tiempo de ahora. Pero en el caso de la adivinación o del espiritismo, Dios condena tajantemente. Y Dios dice, muere. Víctor. Es como un cáncer, pastor. Van a consultan, regresan, lo hablan con la familia, amistades, y lo que crea es un interés. Ahora otras personas van a ir a hacer lo mismo. Entonces yo creo que por eso Dios dice, no se practique, porque sabe el pensamiento humano, lo van a querer buscar. Entonces seríamos diciendo que es una restricción de Dios porque conoce el corazón del hombre, que la curiosidad mató al gato y nos gusta rebuscarle, hermanos. Estamos hablando específicamente de este, hermano Daniel. Hay otros más que son condenatorios a muerte. Eso sí estoy de acuerdo con usted. Y luego dice aquí, no debían buscar la voluntad de Dios porque iban a morir. Hubo ocasiones donde el pueblo de Dios los aceptó. Fíjese, Dios hablándoles con tiempo. Van a venir a tu vida estos personajes.
que mueran. Si alguien se acerca, que muera. Este hombre lo tienes que expulsar y tiene que desaparecer. Y Dios hablándole al pueblo, Dios, mira, si ves que comienzan a pasar los hijos por fuego, si ves que invocan toda la descripción, ¿y qué cree? El pueblo de Dios termina viviendo con ellos inclusive. Y le digo una cosa, así es como a veces Dios nos habla, hermanos. Cuando Dios ve que algo va a venir, ¿sabe usted que generalmente Dios nos previene? A veces uso esta analogía. La vida del cristiano ante las circunstancias que nos separan de Dios o nos dañan nuestra comunión con Dios, no es como el correcaminos y el coyote, hermano. Que el coyote busca la manera de sorprender, ¿verdad? Al correcamino, al bip, lo procura y hace trampas en donde aparentemente no las ve. Hermanos, en realidad toda trampa de Satanás, todo engaño de Satanás generalmente viene con una prevención de Dios, en donde Dios nos dice, no vayas, no te acerques, no veas, y luego como los niños, ¿verdad? No toques y como si tocamos de volada, ¿verdad? Betty. Ok. Todo era contraproducente. Un día, hace muchos años, un día en una conversación, alguien que no era cristiano todavía y después se hace creyente, me platica que le preguntó en una ocasión a uno de ellos. Le dijo, ¿por qué si tú puedes ver el futuro, por qué no te ganas tú la lotería? Qué pregunta tan más lógica, ¿verdad? Y dices que Dios no lo permite. En realidad son puros charlatanes, hermanos. Dice, y lo dice aquí, en tiempos del profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros más existieron, ahondaron. Dice, en el Nuevo Testamento se condena enérgicamente. Dice la carta a los Gálatas, y tales adivinos no heredarán el reino de los cielos. El mago Simón, cuando le fue a pedir al apóstol cierto poder para que lo vendiera, le dijo, perece tú y tu miserable dinero y tus costumbres. Posteriormente a la joven adivina que le decía al apóstol Pablo, este es un enviado de Dios. También el apóstol Pablo voltea, la reprende, es libre. Y posteriormente el último caso, Apocalipsis 21:8, donde Dios a través del profeta Juan, del apóstol Juan, categóricamente dice que a los adivinos les tiene reservado un lugar en el infierno, en el lago de fuego. Ahora, aquí hay algo interesante. Este texto lo que nos enseña es que en realidad, sí, como otros textos en el infierno, hay posiciones, hermanos. Hay posiciones. Y estos, en mi opinión, bíblicamente hablando, son los que más van a recibir condenación. Betty. Lo quisieron comparar, pero él mismo ahí es donde da la enseñanza. Siguiente diapositiva dice, ¿con quién en realidad habla el adivino cuando el adivino está hablando? Fíjese cómo lo define el apóstol Pablo. Con el fin de conocer el futuro, se comunican con demonios. Alguien que me ayude con la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 20. Estas prácticas generalmente llevan ofrenda de sacrificio. Mire, cuando la gente va por primera vez a estos lugares, les dicen, no me pagues nada. Esta es una consulta gratuita. Pero ya después de que usted va la segunda vez, pues ahí es donde ya, ¿verdad? Yo he tenido cercanía, lo digo con profunda tristeza por familiaridad, con alguien que practica esto, una adivinadora. Lo digo con profunda tristeza, hermanos. Y a lo que yo sé en base a las conversaciones dentro de la familia, es una vida de engaños, es una vida de tranzas, es una vida en donde inclusive ya ha sido amenazada a muerte por su manera de vivir con estas prácticas. En realidad, ellos son puros charlatanes. Pero no solamente charlatanes, sino que creyente o no creyente se mete a terrenos totalmente peligrosos en su vida espiritualmente hablando. ¿Alguien? Por favor, hermana Carrera. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Traduzco brevemente este pasaje bíblico al tiempo de ahora. Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, mira,
dentro de ti, de ahora que Cristo vive en tu corazón y que hay una iglesia en Corinto que ha sido discipulada, apostolada, etcétera, etcétera, dice el apóstol Pablo, van a voltear a ver a otro lugar del mismo Corinto y van a darse cuenta que los paganos se acercan a los adivinos, pero en realidad, dice, están acercándose a ¿quiénes? A los demonios. Entonces, cuando se habla de la adivinación, en realidad son personas que están completamente cargadas de demonios, hermanos. No son personas ya normales, son personas que dentro de sí ya son dirigidos inclusive por tal espíritu antagónico. Por eso es que inclusive no es nada recomendable, hermanos, entrar en diálogo con estas personas, a excepción que sea para reprender. No es nada recomendable abrir una pregunta, no es nada recomendable, mucho menos, oiga, pues no diga que fui yo, ¿verdad? Como ahorita vamos a caer en la vida del rey Saúl, ¿verdad? Que se ocultó. Y luego dice aquí, también, la manera en la que en el Antiguo Testamento se ejercía era a través de animales o humanos. Hace unas semanas yo hablaba con el hermano Daniel y él me compartía una situación en una ocasión que fue a Roma. Sí estoy en lo correcto, ¿verdad? Y dice que una persona de un lugar le compartía que hay ciertas cosas que están muy ocultas en Roma. Ese es un secreto a voces, no solo narcotráfico, drogas y dinero. Eso todos lo sabemos. El que lo quiera ignorar, perdóneme, pero no sé en qué mundo vive. Pero me decía que hay cosas que no salen a la luz y eso lo sabemos de antemano. Pero entre ellas él me compartía que esta persona que vive en Roma, que tiene un negocio en Roma, sabían las personas por vista que encontraban humanos destazados, encontraban humanos inmolados de todas las edades. ¿Por qué? Porque se sabe, hermano, abiertamente, y no es paranoia ni nada, se sabe abiertamente que desafortunadamente una de las iglesias más antiguas, que es la iglesia romana, ha recurrido a todo tipo de prácticas para mantener su poder. Eso todos lo sabemos. Solo que son cosas muy ocultas, no mencionadas y que inclusive hasta causan molestia, odio, ¿verdad? Pero vaya, por favor, hay cosas que no se pueden ocultar. Es como si dijéramos que los políticos son buenos, ¿verdad? Son buenos, pero para llevarse la lana, ¿verdad? Pero seguimos orando por ellos, ¿verdad? Que se arrepientan y que hagan las cosas en su trabajo bien. No todos, lo especifico. Ahora, también comían alimento con sangre. Haga de cuenta que los destazaban, la historia dice en el tiempo antiguo, los destazaban y se los comían vivos. Se los comían en carne cruda. Se fija la contradicción, la abominación de cómo era el sistema sacrificial, aquellos que tomaron Levítico. Se fija cómo era el sistema sacrificial delante de Dios, que era la participación que comía el sacerdote junto con los levitas. ¿Cómo se comía, hermanos? Ustedes lo vieron con el pastor Ontiveros. Ya lo comían asado, ya quedaba purificado, ya no había sangre sobre de él. Que el hermano Daniel me compartía una conferencia que escuchaba, que ¿cuál era la razón, hermano Daniel? Porque quedaba ¿qué? Pídelo de adentro, y era purificado. Y como la abominación, en este caso la adivinación, hace totalmente lo inverso, comérselo crudo. Y que son prácticas que se siguen haciendo dentro de esos grupos para poder obtener poder. Aparentemente se beben la sangre, hermano, se la beben así, o inclusive la mastican. Eso yo no lo sé por libros solamente. A los años del evangelio he platicado con exbrujos, sacerdotes satánicos, y me han dicho que son prácticas muy comunes dentro de los niveles del satanismo, que al final del día viene siendo solo una élite de toda la adivinación, que viene siendo como la charlatanería de estos hombres. Betty. También, que eso no lo puedo tocar ahorita porque no es parte de ello. Me quiero concentrar en el capítulo 28. Quienes en su habilidad de intuición, característica de Satanás, expresan verdades cuando son mentiras en realidad. Ezequiel 12:24 y Zacarías 10:2, por favor. Teniendo poder espiritual para atormentar por medio del miedo a aquellos que no son hijos de Dios. Así es como funciona en realidad el espíritu antagónico. Todas estas personalidades solamente funcionan por medio de la intuición y el poder espiritual sobre los que no son hijos de Dios. Por favor, que me ayuden en Ezequiel 12:24. No habrá visión, ¿qué dice? Vana. ¿Qué significa vano? Incierto, pasajero. Entonces Dios mismo le habla por boca de los profetas al pueblo y le dice, solo son mentirosos.
Y luego Zacarías 10:2, por favor. Y Números 23:23. Los serafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano en su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Aquí vemos una etapa en el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel, por ya dejar de recurrir a Dios, a la casa de Dios, a los sacerdotes, a los levitas, en su desesperación de encontrar dirección, terminan recurriendo a los otros compas, ¿verdad? Lo digo a manera de sarcasmo, a los que también aparentemente pueden hablar por boca de Dios. Y Jehová a través del profeta Zacarías les dice, son vanos, son mentiras, es pasajero. Así es como Dios ve la adivinación a través del lenguaje de Dios para el hombre. Él dice es charlatanería. Y luego, ¿quién tiene Números 23:23? Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. En otras palabras, Dios le decía al pueblo, aun cuando se puedan levantar estas personas en contra de ti y hacerte sus 10,000 maleficios, no pueden tocar la vida de un hijo de Dios. Aquí hay mucho que hablar, pero solo voy a mencionar un ejemplo. Hermanos, si en algún momento a usted le han dicho, le dijeron, le van a decir, hay un brujo que quiere tus carnes. Usted dígale, pues ahorita la carne está muy cara y vayan a comprarla donde esté más barata. ¿Sabe por qué? Porque la brujería, ni la santería, ni la hechicería puede tocar la vida de un hijo de Dios. Eso está decretado por Jehová, hermanos. ¿Sabe por qué lo tengo que decir así? Ahí le voy. ¿Sabe por qué lo tengo que decir así? Porque yo he conversado con cristianos que han sido confrontados con tales mensajeros, o ya sea por terceras personas, o ya sea directamente por ellos. Mire, yo no me voy a poner así como que en mi vida cristiana a mí me han amenazado. Sí, me han amenazado, hermanos, varias veces. Me han amenazado directamente, me han amenazado a través de mensajeros. Pero le digo una cosa, mire, me entra por aquí, me sale por acá, porque no tienen autoridad sobre la vida cristiana. Pueden tratar de atacar, pero es como golpear pared. No pueden entrar. Y le digo una cosa, miren, yo creo que es la primera vez que lo cuento. La primera vez que lo cuento, pero yo no le doy importancia a eso por el hecho de que yo sé que decretamente no pueden tocar la vida de un hijo de Dios. No hay necesidad de enviar palabras de réplica. No, pero el de nosotros es más grande y más fuerte. No, yo pierdo mi tiempo con eso, hermano, sinceramente. No hay manera. La escuchamos, hermano. Sí. Y había un señor vendiendo unos collares muy bonitos de muchos colores. Y le dije yo, ¿cuánto cuesta esto? Ah, está bendecido. Son de esos de Cuba. Ah, ok. Y me dio mucho miedo ya después de que dije, si le hubiera comprado uno que ya viene que bendecido, que era para amarrar, que para el amor. Pero es como una religión, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Y me dio miedo, dije, ¿qué hubiera pasado? Fíjese qué interesante lo que nos comparte la hermana, porque, hermanos, aparentemente se está haciendo algo normal, algo inocente, algo atractivo, pero en realidad, como ya vienen bendecidos o ya vienen conjurados, lo digo bendecido en el término para nuestro entendimiento, ¿verdad? Que ya lo consagraron ellos y todo eso. En realidad, hermanos, no es sano que un cristiano tome partida de ello. Una vez que viene la conciencia y se entera cuál es su procedencia, no, rechazarlo. Y que tienen a montones, ¿eh? Ellos practican mucho la santería. No, pues no, qué bueno que no le compró, ¿verdad? Bien. Dice ahora, el rey Saúl no recibe respuesta de Jehová. Siguiente diapositiva. Ya que explicamos qué es un adivino, cuál es la posición de Dios sobre los adivinos, cuál es la posición de Dios en relación a los hijos de Dios sobre los adivinos, dice de la siguiente manera, ¿con quién en realidad? Ahí le voy a pedir a Eric, hijo, ya no quiero mencionar tu nombre, por favor ayúdame, escúchame. Dice, el rey Saúl no recibe respuestas de Jehová. En este momento de guerra, recordemos, ahora ya volvemos al marco histórico, que el rey ya había sido desechado por Jehová. Había ordenado muerte a los sacerdotes, ofició un sacrificio a Jehová sin ser sacerdote y otros pecados que seguramente por estas razones Dios había guardado silencio por medio de sueños, por medio del Urim e inclusive por medio de los profetas. Eran prácticas comunes que en aquellos tiempos donde la revelación todavía no era tan progresiva como ahora el Espíritu Santo,
es quien nos guía. En aquellos tiempos estos hombres sabían que era la manera de consultar a Jehová para una decisión tan difícil principalmente. Dios guardó silencio, fuiste desechado, no hay más tema que hablar. Esa fue, como decía nuestra hermana Rosy al inicio. A lo que envía oficiales a buscar una adivina, disfrazándose para no ser reconocido como rey, y pide a la adivina que haga traer al sacerdote Samuel. A ver, esta es la parte ahora sí importante. Pasamos a la siguiente. Esta es la parte importante. ¿Con quién en realidad estaba hablando el rey Saúl? ¿Con quién? Por eso dice de la siguiente manera, ¿verdad? La adivina hace traer al sacerdote Samuel, ¿sí o no? A ver, hay varias ideas. Qué bueno que hubo dos pensamientos. Es que hay varias líneas teológicas. Yo voy a hablar de dos, pero ya que alguien expresó esa opinión, voy a aventarme a hablar de tres, que son las más populares. Primero escucho acá, ¿sí o no? Levanta la mano los que dicen que sí, levanta la mano los que dicen que no. Vienen alto los que dicen, sí mandó traer a Samuel, sí era Samuel. Levante la mano los que digan, sí era Samuel. Levante su mano así. Bien. Bájenla, ahora levanta la mano los que dicen, no era Samuel. ¿Y los demás qué opinan al respecto, hermanos? Va. ¿Quiénes opinan que era Samuel, era un caso aislado, pero que solo en esa ocasión Dios lo hizo para reprender a Saúl? Es que es una línea de pensamiento, hermano Daniel. Me ha dado ejemplos de cuando la persona no convertida, la persona que no quiere hacer caso, los últimos tiempos que le da el Señor, la última oportunidad le abre los ojos espirituales y ve demonios, Sí. ve todo el mundo espiritual. Sí. Aquí está confuso porque la divina esta o la bruja ve dioses bajando del cielo, que son demonios. Ahora, Samuel dice, cuando le responde a Saúl, dice, mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. Saúl no podía ir al mismo lugar donde estaba Samuel. Le voy a contestar ese punto de vista, fíjese. Recuerde que en aquellos tiempos era el Seol, hermanos. Todos iban al mismo lugar. Entonces, pero aun cuando estaban separados, recuerde que estaban por debajo, era la revelación que ellos tenían. Entonces, esa es una respuesta a réplica que yo le doy sobre los defensores de que sí era Samuel. No estoy diciendo que en eso creo yo. Yo estoy diciendo que es una réplica de defensa para poder creer que sí era Samuel. La segunda réplica de defensa para poder saber que era Samuel es que dice que la mujer que hice se espantó. Pero cuidado, generalmente cuando se van a estos lugares, hermanos, todos ellos entran en un estado de éxtasis. Todos ellos, o sea, en otras palabras, están jugando la parte. Víctor, y luego ahorita continuamos porque sus puntos son muy correctos. La descripción que hace es una descripción general de un hombre viejo. Veo un hombre con un manto. ¿Y qué se le afiguró rápidamente al rey Saúl? Cuando dice veo dioses, lo que quería decir es que la palabra dioses en el Antiguo Testamento hace referencia a personas reconocidas. Por eso es que cuando uno ve el libro de Éxodo, que dice que comparaban a Moisés ¿con quién? Con un dios. Así lo vio precisamente Faraón. No es referencia a que Moisés fuera un dios, es referencia a que lo veían como un ser poderoso. Entonces la mujer posiblemente o conocía o sabía del sacerdote Samuel y era considerado dentro del mundo antagónico como un dios. Dentro del mundo antagónico, no delante de Dios. Por allá atrás, Víctor. Bien, entonces vamos a entrar en esos puntos de vista. Ahora aquí dice la adivina hace traer sí o no a Samuel. Aun cuando existen teólogos que aseguran que era Samuel y es un caso aislado en la Biblia, porque algunos así lo manejan, el permitir este pensamiento abre la probabilidad de que Dios aprueba con excepción a lo que la misma Biblia reprueba categóricamente. La Biblia tiene casos aislados que gramaticalmente hablando decimos excepciones. Sí contiene, hermanos. Pero aquí, en cuestión de hermenéutica o en cuestión de poder sopesar la balanza de la verdad, este es de los casos donde se puede utilizar a manera de ejemplo que no es una excepción. Pero yo voy a hablar de las dos posiciones para poderlas defender. Y dice, en primer lugar, un muerto no puede hablar con un vivo. Ese es un punto clave. Isaías 8:19, por favor, y los demás versículos que me ayuden.
Un muerto no puede hablar con un vivo. O sea, en otras palabras, permítame, en otras palabras, ahí usted me lo lee. En otras palabras, no puede bajar o no puede subir como lo querramos ver. Un muerto, y luego que se posea, el espíritu del muerto se posea sobre el adivino, y luego le diga, yo soy Pablo, ¿verdad? No, no puede. Jehová lo dijo categóricamente. Isaías 8:19, ahora sí, hermana Carrea. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Claro que no, es una expresión de sarcasmo. Que no, Dios dice no. 2, consultar a los adivinos es contaminarse. Esto lo sabía Saúl, Levíticos 19:31. En otras palabras, ellos ya están contaminados. Desde el Antiguo Testamento se les dio a entender, y el acercarse a ellos, uno también termina contaminándose. Siguiente, el espíritu de Samuel utiliza astucia. Primera de Samuel 28, 18 y 19. ¿Por qué digo que utiliza astucia? Y lo vamos a leer. Hasta ahí. ¿Qué es lo que le está diciendo aparentemente Samuel al rey Saúl? Lo que ya había pasado y lo que el rey Saúl sabía que iba a pasar. ¿Qué es lo que el rey Saúl sabía que iba a pasar? De acuerdo al capítulo 28, los primeros versículos. Ya sabía que iba a morir. Por eso dice, se descorazonó, dando a entender, de esta no paso. Recuerden que había ocasiones en tiempos de batalla en donde el pueblo de Dios eran en sobrenúmero, eran 3-1, 10-1, pero Dios les hablaba y les daba una autoridad y una confianza que se podían enfrentar a un inclusive 10-1 y tenían la confianza de salir a pelear. En esta ocasión, Saúl prácticamente, no solo de manera literal y en cuestiones de milicia, él contó que ya no iba a sobrevivir, sino también Dios guardó silencio a través del Urim. Ya no tenía sacerdotes a cómo consultar a Jehová, ya los había matado a todos, ya no había manera de acercarse a Dios porque ya le había dado la palabra definitiva, ha sido desechado. Ya no tenía sueños, ¿por qué? Porque ya había sido desechado. No sé si esté conectado, pero el maestro también dio la parábola del pico y Lázaro. Sí. Explica que no puede, de ese mundo no pueden venir. Tienen A los profetas. saberse de lo que está pasando, ¿va? No sé si tenga esto conexión con eso porque está estrictamente prohibido. Sabemos que el Señor tiene el poder de hacerlo, pero la luz y las tinieblas no se juntan, hermano. No. Por eso yo dudo que haya sido Samuel. Lo dudo mucho que haya sido. Todo lo que está revelado ya había pasado. Satanás tiene la potestad de hacer eso de lo que pasó antes y puede él más o menos conectar a lo que puede pasar en el futuro, pero el poder de Dios no lo tiene. Exacto. Sabe lo que va a pasar. Ahora, Satanás tiene poder. Eso no lo vamos a desacreditar, hermanos, ¿eh? Por eso le dijo a Jesús en el monte, allá en Mateo 4, todo esto te daré. Tiene poder para compartir, que se lo robó a Adán desde el inicio. Sin embargo, ese poder no le pertenece, lo adjudicó a manera de robo. Pero, aguas, eso no significa de ninguna manera que ni siquiera puede competir contra el poder de Dios. No hay manera, hermano. De hecho, la Biblia negra o la Biblia satánica, ahí leo la palabra, la Biblia negra o la Biblia satánica, en uno de sus capítulos finales, dice que cuando venga Dios en su reino con sus ángeles y la iglesia, voy bien rápido, ya se me fue el tiempo, sobre Gog y Magog y la batalla, y venga a establecer Jehová Jesucristo su reino para enseñar a reinar al mundo correctamente. Ahí claramente la Biblia satánica dice, y Satanás y sus aliados derrotarán al Señor. Es una rotunda herejía, hermanos. La escribió un hombre supuestamente inspirado por el diablo, pero al final del día, vaya, dicen por ahí, ¿verdad? Que cuando salen los run runs a veces se creen, ¿verdad? Es una total aberración. ¿Cómo es que reconocer el diablo, Satanás, chanclas, como que es? Sí. Tiene poder, pero no es el todopoderoso. Eso es correcto. Sí hay poder, pero no tiene el todopoderoso. Es muy cierto. Último, es abominación a Jehová. Entonces, hermanos, Saúl estaba yendo a un lugar, hermanos, ya
prácticamente muerto. Como dice el dicho, de repente a veces compa ya estaba muerto, y se dice vulgarmente, ¿verdad? Pero en realidad ya estaba frito. Ya no había manera. Saúl ya no tenía vuelta atrás y ni siquiera se le ve el deseo de retroceder en arrepentimiento. Hermana Carrera, ¿quiere terminar el versículo? Gracias. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Pregunta, ¿eso sucedió todo? ¿Sucedió? Para poder responderme tiene que leer los siguientes capítulos, hermanos. ¿Fueron cautivos? Ese es mi punto. ¿Murió en manos de los filisteos Saúl? No. Entonces, a pesar de que los teólogos, y yo quiero creer, hermanos, que son los teólogos que les hizo falta más por ahí estudiar, hermanos, abiertamente y deliberadamente dicen, si era Samuel. No hay razón. Dios no aprueba que usted escuche a alguien, Dios me dijo que fuera a consultarlos. Dios no le dijo. Es la vocesota del diablo. Y qué curioso que la obedeció, la reconoció, la malinterpretó, y luego todavía cuando la Biblia dice que no, todavía va y uno hace eso. Una cosa es que el Señor también use esos errores que el Señor comete, digo, el hombre comete, Sí. pero no es que Dios lo permita. Él usa esos errores para beneficio. Y eso es lo interesante, que al final del día Dios no cede, Dios voltea las cosas. Así que finalizo con estas palabras, hermanos. Adivinación en nuestra sociedad moderna. Debemos recordar que la manera de actuar de Satanás sobre este tema es muy estratégica, instando al creyente a buscar alternativas como el entretenimiento por medio de libros, caricaturas, series, películas, videojuegos, ropa, accesorios, para conocer más acerca de la voluntad divina. Sin embargo, se viste de ángel de luz, por lo que debemos rechazar, destruir, alejarnos de cualquier objeto relacionado con este pecado, por muy inocente que aparente ser o su contenido ligero. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando recibieron la luz aquellos hombres, ¿qué hicieron? Agarraron todos los libros de magia, de adivinación y los quemaron. Entonces, en otra ocasión tendré tiempo de hablar las otras partes, hermanos, cómo se ha metido por ahí el espíritu de adivinación o sus similares dentro de la iglesia a través de los falsos profetas o de las doctrinas de hoy en día que tienen nombre. No quiero extenderme más, pero hermanos, sí es muy importante que los hijos de Dios mantengamos nuestra relación con Dios a lo que la Biblia nos enseña. Mire, hermano, en el Hijo de Dios se mueven mucho los sentimientos. Somos seres almáticos. Es que yo siento. No sienta, por favor, mejor vámonos a la Biblia, a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Yo siento. Ay, yo como cuando me encuentro a sus hermanos, perdón que lo diga, es que yo sentí. Espérate, hermano, ¿dice la Biblia? ¿Así dice la Biblia? No, yo lo sentí aunque la Biblia no lo diga. Entonces a partir de ahí ya te estás moviendo en tus carnes. Con usted termino, Betty. Orgulloso, egocéntrico. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, hermanos, la siguiente semana vamos al capítulo 29. Estamos a punto de terminar el libro de Samuel, en donde vamos a entrar en la parte ahora sí cuando David toma posesión del reinado, y ahora sí le toca a David tanto como tener experiencias que fueron dirigidas por Dios, como experiencias que no fueron dirigidas por Dios, pero algo que vemos en la vida de este hombre es que aguantó, como se diría vulgarmente, aguantó vara, hermanos. Que es una de las partes bien importantes en la vida cristiana cuando Dios corrige. Si Dios nos corrige, hermanos, hay que aguantar. Muchos se desaniman, muchos se retractan, muchos reniegan, muchos renuncian, pero la Biblia dice que la corrección de Dios es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento. Entonces, vamos a entrar ya en unas semanas más en esa emocionante aventura. Ahora sí le toca a David, ¿verdad? Ser rey, a ver cómo le va. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios. Y por aquí le quiero pedir a nuestro hermano Daniel. Hermano Daniel, despídanos en oración, por favor.